Esto es Diagnóstico IA. Un espacio donde la inteligencia artificial y la medicina se dan la mano para mostrarnos el futuro de la atención sanitaria. Hoy tenemos a un invitado que no solo entiende el cuerpo humano, sino que también está llevando la detección de enfermedades al siguiente nivel. El doctor Juan Torres es licenciado en Medicina y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, con una trayectoria de más de 2 décadas en algunos de los hospitales más importantes de España. Ha trabajado en unidades de trasplante cardíaco, urgencias y actualmente es jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Infanta Leonor Virgen de la Torre. El doctor Torres está al frente de una revolución tecnológica con iTheroscope, una herramienta que usa inteligencia artificial para detectar la aterosclerosis antes de que cause eventos cardiovasculares graves. Hola, soy Jesús Prada, fundador de Horus ML, y en este episodio vamos a desentrañar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a revolucionar el sector sanitario, detectando patologías y captando patrones que el ser humano no alcanza a detectar por sí mismo. ¿Es el futuro o ya estamos viviendo en él? Bienvenidas y bienvenidos a Diagnóstico IA. Diagnóstico IA, un podcast de Horus ML. La verdad es que no podíamos estar mejor acompañados en este nuestro primer episodio porque tenemos con nosotros a Juan Torres Macho. Él es el jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor Virgen de la Torre. Y bueno, nos acompaña hoy un poco para hacer una valoración, un debate sobre el estado actual de las aplicaciones de inteligencia artificial en el sector sanitario y también un poco sobre su potencial a futuro. Así que bienvenido, Juan, y gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Jesús, y es un honor abrir esta serie de podcasts y os agradezco mucho la invitación y vamos a ver qué ideas nos salen y qué podemos comentar sobre el tema. Vale, yo creo que la primera pregunta es un poco obligatoria. ¿Cuál crees que es el potencial real, de impacto real de la inteligencia artificial en salud? Y en concreto, si crees que es una herramienta realmente útil o estamos ante unas expectativas, un hype, por así decirlo, que no está justificado. Yo creo que no sabemos los límites que tiene la IA. La sensación es que el potencial es brutal, sin duda alguna. Y de hecho, si hay alguna parte que pueda no cumplir las expectativas, vamos a acabar desarrollándola entre todos, porque hay tal inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que lo que no se pudiera hacer lo vamos a acabar haciendo, ¿no? Solo compensarlo, ¿no? Entonces, realmente, si en el día a día ya se está utilizando la inteligencia artificial para múltiples tareas y múltiples herramientas que tenemos, pues en el sector sanitario no va a ser diferente. Luego hablaremos un poco de cuáles pueden ser las barreras y aspectos que pueden retrasar la velocidad de implantación comparado pues, con el uso habitual de los móviles o en otros aspectos de la vida, pero yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Yo ahora últimamente cuando hablo en algún foro siempre pregunto a los compañeros si piensan que la asistencia sanitaria en los próximos 5 años va a cambiar radicalmente y la mayoría de la gente piensa que sí. Me alegro de escuchar eso. Yo creo que en este sentido puede ser interesante también hablar o recordar un poquito la famosa curva de Gartner que yo vi en su momento en la carrera, que si bien es una simplificación, digamos que es un diagrama que muestra las distintas fases de sobreexpectativas o de hype que pueden tener tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces, como digo, es una simplificación, pero se ven 3 grandes bloques, ¿no? Una primera fase en la que hay unas sobreexpectativas muy grandes, una segunda que se llama de disilusión, cuando la gente, bueno, pues ve que la realidad quizá no alcanza esas expectativas tan exageradas, y una tercera de madurez o de consolidación en la que se acepta que quizá las expectativas estaban sobreestimadas, pero la realidad es muy, muy potente, muy disruptiva. Entonces, como digo, es una simplificación, pero se ve, por ejemplo, en Internet, cuando surgió, pasó por estas fases, ¿no? Hubo una fase de sobreexpectativa, una fase de desilusión que llevó a esa burbuja al crash de las .com, ¿no? Pero bueno, a día de hoy yo creo que nadie se atreve a decir que Internet no fue una tecnología disruptiva para nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, la mayoría de sus áreas, que bueno, ya quizá veremos en otros episodios que tiene muchas áreas, la mayoría ya están en esta última fase de consolidación y de madurez. Quizá haría una excepción con los modelos de lenguaje recientes, que bueno, si bien la aplicación al lenguaje no es novedosa, sí que estos grandes modelos de lenguaje, los LLMs como ChatGPT o Claude, sí que son bastante novedosos y han pasado por esa fase, yo creo, muy marcada de sobreexpectativas. Creo que ya han pasado también por esa fase de desilusión, al menos en los mercados, porque no se ha visto un gran retorno económico,
pero yo espero que empiecen muy próximamente ya esa fase de consolidación también. Entonces, yo creo que ya hemos dejado atrás esta fase de sobreexpectativas y me alegro de que en el sector sanitario también se coincida. Dentro de esto, ¿en qué área del sector sanitario, de la aplicación a medicina, crees que puede tener o que ya está teniendo un mayor impacto? No sé si nos puedes señalar quizá un área o alguno de ellos. Bueno, a ver, hay varias, hay algunas que ya son abrumadoras los resultados y que ya se están empezando a implantar, que es en el análisis de imagen, ¿no? A nivel de radiología simple, de escáner, de ecografía, y luego también en las muestras de anatomía patológica, es decir, lo que es imagen estática, incluso ahora ya en imagen dinámica, la capacidad diagnóstica y sobre todo en aras de separar lo anormal de lo normal, ¿no? Casi el 50 o 60% de nuestra actividad de los radiólogos o de los patólogos es decir que algo es normal, ¿no? Entonces, quitarse esa parte pues ya es un avance. ¿Que pronto se avanzará a que la fiabilidad en el diagnóstico sea alta? Pues también llegará. Yo creo que ahí tenemos que, en determinadas especialidades hay que reinventarse para ver lo que los seres humanos podemos aportar. De momento, sin duda, la confirmación, aunque yo creo que en unos años será más fiable la máquina que el médico y ya está, y será así. Aunque nos vendan lo contrario para que estemos como más tranquilos, tardaremos 10, 20, 30, 50 años, pero eso llegará. Y bueno, tenemos que irnos adaptando y ver lo que podemos aportar como profesionales. Luego, sin duda, más allá del diagnóstico, los modelos predictivos empiezan a ser ya también una realidad en todo tipo de patologías. Sin duda, saber si un paciente va a ir mejor, una quimioterapia va a ir mejor o peor. Eso también se está desarrollando en el diagnóstico. Ahora, por ejemplo, en enfermedades raras, cogiendo toda la información que hay en el GIS, pues poder detectar cosas que habitualmente pues, a un clínico, a una enfermera o al sistema se le pasaría y poder sospechar pues, una enfermedad, una patología que pueda ir debajo a nivel poblacional. Y luego ahora también se están desarrollando muchas herramientas y yo creo que son las que probablemente van a entrar más rápido y están en relación con los LLM, que son las ayudas al trabajo diario de los profesionales sanitarios, que es lo que ya se ha demostrado que lo que más nos quema es tener que escribir en el ordenador. Realmente la entrevista clínica con un ordenador en medio ha sido un palo en las ruedas para la relación médico-paciente y ahora pues ya se están desarrollando herramientas en las que tú estableces una entrevista clínica mirando al paciente, diciendo lo que vas haciendo y te aparece el informe, las pruebas que vas a realizar, etcétera, ¿no? Y eso nos permite dedicar más tiempo a estar con el paciente, a humanizar la atención y la parte burocrática que nos quema y que realmente nos hace el trabajo más duro, pues quitarnos la de medio. Yo creo que esto va a entrar muy, muy rápido porque todo lo que nos facilite el día a día, pues va a ser bienvenido si la tecnología es fácilmente usable, que lo es. Sí, yo creo que los modelos de lenguaje de esta fase de consolidación que hablábamos es especialmente ver su efectividad, que bueno, quizás no vamos a alcanzar la singularidad famosa la semana que viene o no vamos a vivir en el universo de Terminator o de Blade Runner todavía, pero que como asistentes personales, tanto a nivel profesional como incluso en la vida personal, tienen un potencial enorme, ¿no? Y luego las otras áreas que has comentado, nosotros en el USML identificamos 3 verticales y bueno, has mencionado 2 de ellas, que es diagnóstico por imagen y medicina de precisión. Yo creo que es evidente el potencial que tienen ahí. Y hay una tercera pata más especializada que yo creo que todavía no se ha desarrollado mucho, pero tiene un gran potencial, que es en monitorización remota de pacientes, sobre todo dirigido a pacientes crónicos, ¿no? Que bueno, depende del estudio que veas, los números son un poquito distintos, ¿no? Pero bueno, yo el último que vi hablaba, tú los tendrás más en la cabeza, que el 80% de las visitas en atención primaria se ven a pacientes de enfermedades crónicas, 60% de las hospitalizaciones y 70% del coste sanitario, ¿no? Son números más allá de un porcentaje arriba o abajo, números muy, muy llamativos y creo que ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho a seguir quizá un enfoque más proactivo y menos reactivo que pueda evitar gran parte de estos porcentajes, ¿no? Sin duda, yo lo había incluido mentalmente dentro de lo que es la predicción, porque en el fondo es la predicción de las constantes vitales, pero claro, es una información tan grande que sacar de ahí jugo es para las máquinas yo creo que es relativamente sencillo. Ahí hay 2 cosas, efectivamente, bueno, no tengo que ahondar más en el tema de la cronicidad como el punto clave del sistema sanitario, el envejecimiento y la cronicidad y cómo manejar esto en un escenario además de déficit de profesionales, ¿no? O sea que y de un sistema económico que, bueno, no estamos mal, pero tampoco bien, ¿no? Entonces, sin duda, todo lo que es la monitorización, sea por constantes o por asistentes virtuales que hacen de la labor de una enfermera de paciente crónico, pues ya hay realidades.
Quizá todavía no hay una implantación global bien definida, pero ya hay muchas publicaciones que hablan de que monitorizar constantes básicas en un wearable, que el reloj que llevamos todos para correr por el parque, pues se adelanta como 5 o 7 días a los empeoramientos de enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la EPOC, ¿no? Es decir, que ese problema que vemos claramente de que siempre llega el paciente tarde a urgencias y hay que ingresarle, con una monitorización muy básica nos podemos adelantar 7 días, ¿no? Y luego pues ya también se han desarrollado asistentes que te llaman, que te preguntan cosas, te quitan la soledad, que es otro de los grandes problemas que vamos a tener en nuestra sociedad, que ya lo tenemos, ¿no? Y por un lado ya no me siento tan solo y encima me monitoriza y me predice, ¿no? Esto yo creo que va a ser es una realidad y la implantación también será relativamente rápida si se hace bien. Sí, sí. Has mencionado por ahí, hay una herramienta que creo que es española además, ¿no? Que es Lola, que hace un poquito esto de las llamadas de acompañamiento, ¿no? Sí, sí. Nosotros también estamos trabajando en un proyecto relacionado con insuficiencia cardíaca, que quizá en un episodio podemos comentar un poquito más en detalle. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito quizá de la parte negativa o quizá de los riesgos o bloqueos que puede haber. Mi sensación personal es que, bueno, empieza a estar bastante claro este consenso, ¿no? Que estamos hablando aquí del potencial de la IA en salud, pero sin embargo, en el sector sanitario, frente a otros sectores, todavía el número de herramientas basadas en inteligencia artificial que se están aplicando en el día a día es algo reducido, al menos en esa comparativa, ¿no? Hay muchísimos estudios clínicos, como has comentado, ¿no? Que ya muestran esto potencial, pero el uso todavía quizá no ha alcanzado ese grado de penetración que tiene otros sectores. No sé si tienes esta sensación tú también. ¿Y cuál crees que pueden ser los factores? Que hay muchos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál crees que puede ser alguno de los factores más importantes que provocan esto? Bueno, a ver, ahí el factor principal es la resistencia nuestra, de los propios profesionales, mentalmente al cambio. Parecía que justo después de la pandemia y en el COVID, que todos aprendimos la importancia de que no hacía falta la presencialidad para hacer una buena medicina en todos los casos, ni mucho menos, que habíamos utilizado herramientas de telemedicina, incluso para reunirnos también, ¿no? En las videoconferencias, etcétera, pues rápidamente volvimos a nuestro nido previo, cuando fue una oportunidad muy buena para cambiar mentalmente. Entonces, sí que hay resistencia por parte de los profesionales al cambio, ese es el punto clave y lo que va a ralentizar más. Luego es verdad que el sistema es lento, sobre todo el sistema público, lógicamente, que es por su estructura y su forma de funcionar, pues es lento. Y ahí sí que ves que algunas organizaciones privadas tienen un poquito más de rapidez en lo que es la implantación de herramientas de inteligencia artificial a sus sistemas de información. Pero bueno, esto es una cuestión de tiempo, pero es lógico que el sistema sea un poquito más lento en mover. Y luego hay otro aspecto importante, que es que se está haciendo un poco lo que yo llamo guerra de guerrillas, que es, bueno, pues hay mucho interés por parte de las empresas, pero al final todavía la administración no hace una inversión en un proyecto estratégico central y tampoco las administraciones son capaces de coger las buenas prácticas que han funcionado y extenderlas, ¿no? Y en eso todavía no estamos teniendo la capacidad de ir chupando lo que va saliendo, y hay muchos proyectos que tienen buenos resultados, que ha habido una financiación pues europea de muchos millones de euros, pero que cuando es el momento de implantarlo en vida real no somos capaces de meterlo, probablemente por un tema todavía de lentitud administrativa y por esa resistencia a los profesionales. Entonces, no sé cuál es el modelo ideal, si tiene que ser un sistema de salud el que tiene que elegir un área clave e intentar introducirla, o coger algo que haya funcionado de abajo arriba e intentar extenderlo, pero ahí todavía hay como mucha diversidad de productos y falta como una especie de liderazgo único o central que diga, bueno, aquí vamos a ir. Que a lo mejor es un fracaso, porque tú puedes venir con la mejor tecnología, si los profesionales no lo implantan en su proceso asistencial, está muerto, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Experiencias de éxito que funcionen. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Hospital Infanta Leonor, lo que es la hospitalización a domicilio, el Hospital Sin Paredes, pues está funcionando bien, está siendo un referente a nivel nacional porque parte de un proceso asistencial y la tecnología se ha construido basándose en ese proceso asistencial. No nos han vendido un producto y ha habido que implantarlo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas tienen que crecer de abajo arriba. Y luego, mi sensación y mi miedo es que va a llegar alguna gran empresa, y podemos decir pues Amazon, Microsoft, Google o quien sea, y se va a llevar la atención básica inmediata
Va a aparecer un producto en el que podamos acceder a una consulta sanitaria rápida para problemas menores y que nos puedan triar, nos puedan llegar las cosas a domicilio y sin lista de espera, ¿no? Y mi sensación es que está al caer. Lógicamente hay limitaciones legales, todavía el producto no estará, pero el Amazon Health o el Google Health tiene que caer tarde o temprano y se va a llevar todo lo que es esa lista de espera, ese problema de accesibilidad que tenemos al sistema sanitario, que a veces lo resolvemos yendo a urgencias y a veces teniendo paciencia, ¿no? Pero yo creo que eso no tengo ninguna noticia, ¿eh? Yo sé que las grandes empresas están trabajando, pero acabará cayendo y se nos irá toda la clientela. Es decir, que probablemente nos tengamos que poner las pilas para no perder los clientes, ¿no? O será un alivio para el sistema. Sí, no, que se está trabajando en ello seguro a nivel tecnológico. De hecho, bueno, IBM hizo algún intento en ese momento cuando todavía la tecnología quizá no estaba madura. Es verdad que, bueno, en Europa a nivel la regulación con sus luces y sus sombras, que tiene, en eso sí que puedo decir que queremos hacer un episodio centrado en eso porque tiene mucho que hablar, pero con sus luces y con sus sombras parece que están siguiendo un modelo que intenta ser bastante garantista, ¿no? Entonces habrá que ver estas posibles soluciones y qué encaje puedan tener a nivel regulatorio, pero desde luego que es algo que las grandes empresas están buscando. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y has tocado otro punto también que a mí me parece muy, muy importante, que es ese, digamos, a veces resistencia, por así decirlo, cultural que hay en el sector salud, ¿no? Por parte de los profesionales sanitarios, que yo creo que tiene su lógica, porque muchas veces tiene que ver con una falta, digamos, de apertura, de transparencia por parte de los poderes tecnológicos y una falta también quizá de formación, ¿no? De ser más claros en cómo funcionan este tipo de tecnologías, ¿no? Porque yo también entiendo que, primero, ese miedo a que te reemplacen, ¿no? Que, como dices tú, no sé si a nivel de imagen llegará o no llegará, pero bueno, la idea es que si llega es únicamente cuando estas tecnologías puedan mejorar lo que hace el clínico y le liberen de trabajo para dedicarlo a una funcionalidad más útil, pero a día de hoy no están ahí, son un apoyo directo al clínico. Pero también yo entiendo que al final se toman decisiones muy críticas en este sector por parte de los profesionales sanitarios en la que sois totalmente responsables. Entonces, ¿en qué momento les estamos pidiendo, ¿no?, al profesional sanitario que igual se fía a la hora de tomar estas decisiones de una herramienta que muchas veces no entiende, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que es muy importante hacer más trabajo en esa formación del profesional sanitario en estas tecnologías. No sé si tú qué opinas a este respecto y si crees que faltan huecos por llenar o qué retos hay en relación a esa formación de los profesionales médicos en inteligencia artificial en concreto. Bueno, a ver, sin duda tenemos que formarnos. El futuro, o aprendemos lo que es la inteligencia artificial, lo que es un prompt, hacer un buen prompt, lo que es diseñar circuitos asistenciales basándonos en herramientas que nos den fiabilidad, saber cuándo puede estar equivocándose la herramienta, o aprendemos eso, o el que no vaya aprendiéndolo se va a quedar atrás sin ninguna duda. De hecho, yo creo que empezaron a salir puestos híbridos, ya hay licenciaturas, ¿no?, que mezclan parte de biomedicina, ingeniería, pero yo voy más allá de que probablemente al final haya puestos híbridos en los que haya que tener conocimiento asistencial y médico y un conocimiento técnico y tecnológico para ir mejorando esa asistencia, ¿no? Bueno, que existirán pues las facultades de medicina con los ingenieros, los informáticos, incluso en la formación desde la base. Y los que nos dedicamos a la docencia médica y somos profesores universitarios, pues tenemos que ir, y ya se está intentando, ir introduciendo formación a los estudiantes de medicina y a los residentes sobre estas herramientas. Pero todavía estamos muy verdes. Siempre ves en los cursos a gente más avezada, cada vez hay más interés, pero el grueso de los profesionales todavía yo creo que no hay una clara conciencia de que esto está pegando un giro muy rápido. Pero cuando evalúas herramientas, ves publicaciones y te metes un poco en el mundo, ves que esto está aquí para quedarse y que va a haber que cambiar la forma de trabajar. Ahora, bueno, mi pensamiento es que es una buena oportunidad para nosotros para aprovechar la ola y desarrollar las cosas, y luego esperemos que no desaparezcamos. Una vez que la ola ya pasó, ya no le necesitamos, pueden irse. Yo creo que es una oportunidad para nosotros, y bueno, yo de forma humilde en los proyectos que estoy participando, pues yo creo que aportamos mucho desde la parte clínica. El trabajar con ingenieros, con informáticos, yo creo que es fantástico, y sobre todo en visos de que ves que hay una potencial mejor atención de los pacientes. Y en una época muy mala, con poco profesional, con mucha demanda, con un problema de cronicidad y de accesibilidad, pues esto son soluciones, ¿no? Y bueno, pues es muy estimulante.
Yo creo que ese rol híbrido del que hablas es algo que acabará llegando y que puede aportar mucho, ¿eh? Yo llevo años en algunos congresos y eventos hablando de esto porque me sorprendía que no se planteara desde, digamos, algunas organizaciones o las administraciones, porque incluso, digamos, yo a día de hoy estando en el otro lado, ¿no? Como proveedor tecnológico, a nosotros nos ayudaría muchísimo tener ese rol híbrido del otro lado como interlocutor. Creo que es muy necesario y que, bueno, tarde o temprano acabará llegando. Y sí, bueno, nosotros que hace poco lanzamos esta iniciativa de Horus Academy, un poco centrada 100% en esta labor de formación en inteligencia artificial para el profesional sanitario. Es verdad que hemos visto mucho interés, ¿eh? Y ya hemos hecho algunos cursos en instituciones clínicas, ha habido universidades que son grados de biomedicina, quieren iniciar una asignatura de inteligencia artificial. O sea, sí que es verdad que parece que está cambiando mucho. Todavía queda trabajo por hacer y como dices tú, pues en el otro lado se ve, bueno, pues personal que digamos ya entiende lo que es esto y lo que se puede hacer y colabora en otros proyectos, pero todavía pues se ve mucho sector del profesional sanitario que todavía le suena esto muy algo nuevo, ¿no? Pero yo creo que va a cambiar mucho en los próximos años porque está habiendo mucho movimiento. En esto, ¿qué crees que va a cambiar a futuro en este sentido? ¿Que va a cambiar a futuro o que ya hayas detectado que ha cambiado porque posiblemente ya haya llegado? En cuanto a cómo es vuestro trabajo en el día a día y también las habilidades necesarias que tiene que tener un profesional sanitario. Yo, por ejemplo, he visto, al hilo de lo que hablábamos antes, he visto que las nuevas generaciones de los profesionales sanitarios, por ejemplo, tienen una base en estadística mucho más alta de la que quizá existía hace años. Ya es casi, bueno, estudiante de medicina termina y hace un máster de estadística aplicado en sanidad, es casi como obligatorio, ¿no? No sé si has visto otros cambios en las habilidades que necesitáis aplicar en el día a día o cómo trabajáis. Em, bueno, a ver, a nivel asistencial, quizá es donde menos se nota, por lo que decías tú antes, de que las herramientas están allí, pero todavía no están implantadas de forma plena. Pero luego en tareas importantes como puede ser la investigación, la elaboración de proyectos, el análisis estadístico, la gestión de la información, ahí sí que ya hay un salto claro con las nuevas herramientas y hay sitios donde tienen implantados sistemas de gestión de información inmediatos que antes eran, tenías que ir a la historia clínica en papel, yo mi tesis tenía que ir al archivo a revisarme 500 historias de trasplante cardíaco, a abrir ahí las hojas, pasarla a un Excel y tal, y ahora tienes acceso a un análisis inmediato, ¿no? Esa potencialidad quizá lo que va a haber que aprender es cómo gestionar tanta información y tanta idea, es decir, y canalizar qué necesitamos y cómo gestionar esa información, porque va a estar a nuestra disposición y vamos a poder saber inmediatamente qué está pasando, cómo está pasando, incluso lo que va a pasar, ¿no? Pero eso ya sí que estamos viendo que se está introduciendo y luego pues cada vez hay más gente pues implicada en proyectos como nosotros y en muchos centros pues que ya están trabajando junto pues a empresas de inteligencia artificial, con ingenieros, con informáticos, para ir desarrollando pues esas herramientas, ¿no? Y yo creo que ese camino conjunto pues se está haciendo y la eclosión pues yo creo que es inminente, ¿no? Ya hay cosas, ya van saliendo cosas, evidencia científica sin duda y falta pues terminar de implantar. Pero bueno, ya hay incluso muchas consejerías y gobiernos de sistemas de salud de comunidades autónomas que ya están metiendo también de forma transversal, ¿no? Poquito a poco, pero ya se está haciendo, ¿no? Y es una cuestión de poco tiempo. Ya que hablamos de ya ejemplos, ¿no? prácticos o de proyectos en los que tú hayas colaborado o del que tengas conocimiento de inteligencia artificial, nosotros en USML estamos colaborando con tu hospital a través de la Fundación de Investigación del Hospital Infanta Leonor y del Sureste en un proyecto basado completamente en inteligencia artificial. No sé si puedes contarnos un poquito cuál es el objetivo del proyecto y, bueno, cuál crees que es el potencial que puede tener. Sí, bueno, el proyecto de la Theroscope, que es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente, la base es intentar hacer algo que es necesario en el sistema, en la población, que es la detección de placas de aterosclerosis en los vasos, ¿no? En las carótidas y en las femorales, en gente entre los 40 y los 55 años, gente asintomática o con algún factor de riesgo leve, hipertensión leve y un poco de colesterol. Pues esto ya hay mucha evidencia científica que nos dice que casi el 60-70% de esas personas tienen placas de colesterol en los vasos, que es un indicador de que su riesgo de tener un infarto o una trombosis cerebral es muy alto. Y van por el mundo, o vamos por el mundo, pensando que no tenemos riesgo de tener eso y lo tenemos, ¿no? Entonces, el proyecto lo que está intentando, digamos que esa detección de placas se hace con ecografía. El proyecto tiene, digamos, dos ramas. La primera es intentar correlacionar
imágenes de la retina sacadas con lo que se llama un retinógrafo no midriático, que es un aparato que puede manejar cualquier profesional, no hace falta ni que sea enfermera ni médico, pues un auxiliar de enfermería o cualquier técnico puede manejar el aparato, se hace una foto inmediatamente sin dilatar el ojo de la persona y se ven los vasos de la retina, pues con inteligencia artificial correlacionar esa imagen de la retina de los vasos con la presencia de aterosclerosis. Esto ya hemos pasado a la primera fase de la inclusión de 500 pacientes, que era el primer hito que necesitábamos para ir haciendo el análisis, que pues, estáis en ello. Y ya vamos a empezar con la fase 2, que es una fase de validación externa, es decir, preguntarle a la inteligencia artificial si hay placa o no con la imagen de la retina y ver si acierta, pero a la vez ya estamos trabajando en implantarlo como un proceso asistencial, ya en vida real, aunque sea dentro todavía del marco de investigación, pero ya estamos intentando que eso pueda quedarse, si se confirma su validez, que parece por los resultados preliminares que tiene buena pinta, ahora nos contarás tú, terminar de implantarlo y que la fase 3 sea casi una realidad antes de haber terminado la 2, ¿no? Y luego tiene otra rama, que es la rama de interpretación de la imagen ecográfica de forma automática para detección de placa, para facilitar procesos asistenciales en los que tú tengas un técnico de radiología o un enfermero que te haga los planos y luego pues la máquina te pueda diferenciar normalidad de no para poder hacer, digamos, screening masivos, porque claro, esto estamos hablando de que habría que hacérselo a gran parte de la población. Entonces, si uno piensa en grande y hace un poco el cuento de la lechera, le gustaría que se pudiera hacer a cientos de miles de personas, ¿no? Y la manera pues es automatizando sobre todo la detección del paciente, que es normal, ¿no? Y quedarte solo con los que tengan ese riesgo de tener la placa, ¿no? Sí, yo puedo decir aquí, no es porque estés tú delante, que la verdad es que de los distintos proyectos en los que estamos trabajando, las soluciones que tenemos desarrolladas, la verdad es que este en concreto es en el que creemos que tiene un mayor potencial disruptivo. Como dices tú, es muy interesante, tanto a nivel tecnológico, científico, porque bueno, de una, digamos, hipótesis clínica estamos intentando demostrarla a través de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? De algo que todavía está bastante en fase de investigación. Los resultados preliminares están siendo muy positivos. A nivel tecnológico nos está permitiendo utilizar tecnologías que no es el objetivo de este programa, pero tecnologías muy, muy potentes y que motivan mucho en ese sentido. Pero más allá de eso es que la realidad del impacto que creemos que puede tener y lo que nos estamos encontrando cuando hablamos, el interés que vemos cuando hablamos de este proyecto entre agentes del sector sanitario, pero incluso fuera, en general agentes del sector del emprendimiento. Bueno, pues acabamos de ser elegidos los ganadores de la rama de salud digital para el evento de 4Years for Now. Por este proyecto en concreto estamos viendo muchísimo interés y la verdad es que estamos muy motivados con este proyecto, pero bueno, voy a intentar cambiar de tercio para que no parezca que es un programa de autopromoción, porque está muy alejado de lo que buscamos con este podcast. Entonces, ahora dime un último ejemplo, dame otro ejemplo distinto en el que no tenga nada que ver con colaboración con nosotros, pero que tú estés involucrado, o si no estás involucrado directamente, que tengas conocimiento y digas, mira, este proyecto creo que tiene un potencial disruptivo muy grande, relacionado con inteligencia artificial, por supuesto. Bueno, pues yo sí voy a hacer promoción de mi hospital, porque yo sí puedo. Sí, tú estás permitido porque el podcast no es tuyo. Sí. Eso es, yo puedo hablar de mi libro. Entonces, la verdad es que es un lujo estar en el Hospital Infanta Leonor porque desde la gerencia y Os movéis mucho, sí. Pues están potenciando tanto lo que es el Hospital de Sin Paredes por el doctor Carlos Viviano, luego tenemos a la unidad de innovación con el doctor Troya, que están trabajando en el tema del lenguaje OMOP, de la historia clínica, para conseguir que podamos acceder a la información en un supranivel que nos permita pues cruzar información y que podamos hacer análisis de nuestros pacientes o encontrar pacientes, pues todo lo que habíamos hablado de la gestión de la información, que esto lo está haciendo con la Universidad Politécnica. Nosotros también, por ejemplo, en la parte de docencia, por cambiar de tercio y que no sea todo diagnóstico, estamos trabajando también en un proyecto de hacer un profesor en casa con inteligencia artificial, que es el proyecto Aitana, que es el Artificial Intelligence Teaching Assistant, que es, pues tú el profesor no lo puedes tener todo el rato, le mandas un mail, te responde unas horas después con una herramienta de LLM que te pueda responder y que el profesor vea lo que el alumno está preguntando a la herramienta y a la vez así el profesor sabe cuáles son las lagunas del alumno y puede incluso mejorar sus clases, ¿no? Y luego también estamos trabajando en alguna otra cosa de imagen con la Universidad Politécnica para lo que yo llamo la histosonopatología, que es, no hace falta hacer biopsia, sino que con repositorios masivos de imágenes ecográficas tú puedes hacer el diagnóstico, en este caso, de la esteatopatitis, que es otro problema de riesgo vascular también,
que ese proyecto está todavía muy en pañales, pero creemos también que es un buen proyecto en el que tú no tengas que hacer biopsias o técnicas complejas, sino que con la imagen ecográfica y lo que hay dentro, la inteligencia artificial te pueda predecir qué grado de inflamación y de fibrosis hay, ¿no? Y que los ecógrafos se transformen en herramientas inteligentes, no para lo que hace el radiólogo o el cardiólogo, que es diagnosticar, eso ya lo están haciendo muchas herramientas de IA, sino ya directamente para que no te haga falta la biopsia, que es un salto más, ¿no? En la medicina de precisión y en evitar la inmediatez, porque lo ideal es buscar problemas frecuentes, ¿no? Y que se pueda beneficiar gran parte de la población. Entonces, como ves, estamos rodeados de proyectos de IA y bueno, pues con mucha ilusión y bueno, esto es verdad que esto es como el fútbol, es decir, de lo que intentes, la probabilidad de triunfar es muy baja. Como mis hijos me dicen, yo voy a ser futbolista, digo, mira, hijo, la probabilidad es muy baja. Y el camino es muy bonito, ese fin que es tener tan cerca el poder ayudar a la gente de una manera pues tan inmediata y tan cercana y tan rápida, y luego que salga adelante o no, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que ese es el último paso y no hay que pensar en él, ¿no? Y hay que saber que muchos de los proyectos no saldrán adelante. Pero bueno, lo que habremos aprendido y disfrutado en el camino, pues ahí está, ¿no? Desde luego, esa es la actitud. Muy interesante los proyectos. Hay algunos que conocí, otros que no. Me interesa mucho, me tienes que contar más sobre este proyecto más dirigido a la formación. Y el último me ha recordado, bueno, he visto algunos proyectos de estudios más relacionados con, bueno, una patología que yo sufro en mis carnes, que es enfermedad inflamatoria intestinal, para tener que evitar el diagnóstico a través de una colonoscopia y que se pueda hacer sin procedimiento invasivo. Parece una aplicación bastante compleja, pero se está trabajando mucho por ese lado. Así que muy interesante, os estáis moviendo mucho, así que enhorabuena en ese sentido, estáis haciendo un trabajo muy, muy potente. Y nada, ya para terminar, 2 preguntas que, bueno, la idea es que hagamos a todos los invitados que vienen con nosotros, no son en concreto de este episodio, aunque van a tener mucha relación en este caso, así que te las lanzo muy rápido. Primero el lado oscuro, por así decirlo, y luego el lado esperanzador. Lado oscuro, hemos comentado un poquito, pero ya lanzando a futuro, no presente, futuro, próximos 3 años, ¿cuál crees que es la mayor dificultad o el mayor riesgo al que nos enfrentamos en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial en salud? Bueno, pues yo creo que hay uno que está claro y que hablaréis en otro podcast, que es la seguridad del dato, ¿no? Y qué hacemos con el dato y el consentimiento del paciente. Luego la caja negra, y se ve muy claramente en los LLM cuando alucinan, ¿no? Que eso todavía nos genera cierta desconfianza y bueno, tendrán que llegar herramientas mejores que ya te asegures que no alucinan, ¿no? Y puedas confiarles ese diagnóstico o ese avance diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que eso se superará con el tiempo, ¿no? Y con más pacientes analizados, etcétera. Pero la caja negra realmente es un limitante, pero yo creo que los seres humanos necesitamos un poco entender qué está pasando y por qué vienen las cosas, ¿no? Entonces, ahí también que habrá que avanzar un poco en la explicabilidad, ¿no? En lo explicativo de las herramientas, porque quizá estamos demasiado a ciegas. Y luego, pues lógicamente, el ir cambiando pues, la mentalidad de los profesionales. Llegarán herramientas con grandes saltos que ni nos daremos cuenta, ¿no? Y es un poco, siempre pongo la analogía del teléfono móvil. En 10 años hemos pasado de llevar un Nokia así que se abría, que tenía una pantallita con letras, a llevar un smartphone que nos hace la mitad de las cosas, ¿no? Cuando comprabas ibas con la guía Kamsa, pasaste al TomTom y ahora es el móvil, ¿no? Y no nos hemos dado casi ni cuenta. Y yo creo que con esto va a pasar un poco lo mismo. Va a haber un momento en que esté tan metido todo dentro y no nos habremos dado demasiada cuenta de que la IA y las herramientas están ayudándonos en el día a día. Diagnóstico IA, un podcast de Horus ML. Bueno, vamos a terminar en el lado positivo, como decía. ¿Cuál crees que es la mayor revolución, el mayor impacto positivo que puede tener la IA de aquí a 3-5 años? En salud, por supuesto. Bueno, pues lo primero que ya lo he comentado, yo creo que nos va a facilitar el día a día a los profesionales sanitarios en nuestro quehacer y nos va a lograr quitar tarea administrativa. Yo creo que herramientas como Scribe que tiene el Grupo Quirón Salud, nosotros estamos también probando alguna aquí, va a facilitar, eso va a ser rápido. Y luego el ir pudiendo atender toda esa cantidad de pacientes que tenemos. Hay unas listas de espera importantes en el sistema sanitario español, la accesibilidad pues tiene una limitación, también primaria pues tiene su cierta crisis, aunque ahora está un poquito mejor. Ese poder permitirnos atender a todos los pacientes con equidad y poder tener controlados a grupos de pacientes crónicos, sobre todo pacientes con riesgo vascular, de una manera efectiva. Yo creo que lo primero que vendrá son los asistentes para facilitarnos, yo creo que eso es así, pero ya hay herramientas que son realidad y entrarán rápido, 5 años. Yo
Hablaremos, si quieres, repetimos podcast dentro de 5 años y la realidad será muy, muy diferente. Yo creo que sí. Te tomo la palabra y seguro, y como dices tú, probablemente casi no nos hayamos dado cuenta de lo rápido que está cambiando todo. Digamos que a nivel mental muchas veces la sociedad no es capaz de absorber estos cambios siendo consciente, ¿no? Seguro. Te tomo la palabra y en 5 años seguro que estaremos hablando de cosas muy distintas, pero muy potentes también. Bueno, pues con esto creo que este mensaje es una buena conclusión final del programa. De nuevo, darte de verdad las gracias por estar aquí con nosotros en este estreno de esta nueva aventura. Te hemos utilizado, como te decía antes, un poquito de conejillo de indias, pero bueno, espero que hayas estado cómodo y te lo hayas pasado bien. Yo, de verdad, me encanta esto, creo que te lo he comentado alguna vez. Yo estoy en este sector porque todo el mundo que me conoce sabe que tengo una motivación personal en el sector salud y lo que más me gusta es este tipo de conversaciones cuando hablo con vosotros y compartimos un poquito el lado tanto tecnológico, lado clínico, así que muchas gracias de nuevo y espero que lo hayas disfrutado. Sí, me he estado súper a gusto y la verdad es que es un placer y espero que haya más podcasts, que no sea el último por mi intervención. Ahora. Muchas gracias. Seguro que no, intentaremos volver a contar contigo más adelante. Este es un proyecto a medio y largo plazo, así que esperemos poder volver a contar contigo. Nada, gracias de nuevo y a los que nos estén escuchando, un abrazo virtual a todos y a todas y bueno, si os ha gustado este programa, pues nos vemos en el próximo episodio. Descubre nuestras soluciones basadas en inteligencia artificial en horusml.com y suscríbete a nuestros canales de podcast en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Diagnóstico IA, un podcast de Horus ML.